más sólido que hay es el hueso. Este es un tejido denso, está diseñado para soportar peso. Eso es, por eso está duro, pétreo, porque puede soportar peso. Sin embargo, como lo hemos visto, el hueso sí no pesa mucho. ¿Sí me explico? Un trémulo tiene como 10, no pesa gran cosa, es un hueso más largo. O sea, soporta peso, pero en sí el hueso no pesa mucho. Claro, pesa mucho. Tiene algunas características que le son muy parecidas a lo que es el cartílago, algunas cosas. De entrada se originan del mesénquima, son células mesenquimales las que originan los tejidos. Directo. Células mesenquimales se localizan en el área donde se va a producir hueso, ya se localizan acá, y aquí se localizan las células mesenquimales. ¿Qué necesitan estas células mesenquimales para formar hueso? ¿Cuál es su base? ¿Qué necesitan? Sangre, vasos. ¿Qué? Vamos a ir más atrás. ¿Qué necesitaron para formar cartílago? Si no hay vasos sanguíneos, ¿qué forman? Cartílago. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Vasos sanguíneos. Eso es en lo que se parece al cartílago, ¿no? Esta parte donde están las células mesenquimales, aquí se llama periósteo. En el cartílago se llama pericóndilo. ¿Qué tiene el periósteo? Lo mismo, una capa fibrosa, está en la parte más externa, formada por fibroblastos y fibras de colágeno. ¿Estamos bien? Y una capa más interna, que es lo que llamamos la capa osteógena. ¿Está claro? En el cartílago se le llamaba la capa condrógena a la parte interna. Sí, vamos bien, estamos poniendo esto es en lo que se parece. El origen mesenquimal tiene un periósteo lo tiene un pericóndrio, que tiene dos capas, una fibrosa, una interna, que se llama la capa osteógena. O sea, hasta ahorita más o menos las cosas son parecidas. En lo que cambia notablemente es en la estructura de la matriz. Si una célula mesenquimal de estas que están aquí, dispuso, voy a formar huesos porque aquí tengo vasos sanguíneos, se transforma en una célula que se llama osteoblasto. ¿Ya? Esta es la célula formadora de hueso, el osteoblasto. ¿Está claro? Esa es la primera etapa donde la mesenquimal dejó de ser mesenquimal y decidió, voy a formar hueso. Entonces, a lo primero que nosotros podemos encontrar es una célula que se llama osteoblasto. ¿Sí estamos claros? ¿Qué va a hacer? Lo mismo que hizo la otra. Van a migrar hacia el centro del modelo. Van a migrar y van a empezar a producir sustancia intercelular. ¿Vamos bien?
¿Qué es lo que va a tener en eso? Pues como una... ¿Qué es lo que va a producir? Colágena. Aquí es tipo 1. ¿Sí? Colágena tipo 1. Y va a empezar a producir también, además de las fibras de colágeno, sustancia intercelular. Lo mismo hacía el cordoblasto, ¿o no? Lo mismo. Llegaba ahí y empezaba a producir colágeno, solo que allá era tipo 2 y además producía sustancia intercelular. Esa sustancia intercelular, ¿en qué consistía? En glucosaminoglicanos. ¿Sí estamos recordando eso? Eso es cartílago. Aquí hace lo mismo. Llega al centro del modelo, empieza a producir fibras de colágeno y también produce glucosaminoglicano. Como resultado de estar produciendo y de estar produciendo ese tipo de cosas, pues se queda encerrada en un espacio. Eso ya sabemos que se llaman lagunas. Está metido ahí. ¿Cuándo quedó encerrado en una laguna? Este osteoblasto, que recibe otro nombre, se llama osteocito. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me están entendiendo? Aquí, osteoblasto, cuando se diferenció, ya maduro, metido en su laguna, eso se le llama osteocito. ¿Vamos bien? El osteocito no se puede dividir. Si recuerdan, el tal condroblasto era capaz de dividirse 1, 2, 3 veces y por eso formaba un nido celular. ¿Sí están recordando? Sí, el osteocito no puede hacer eso. O sea, siempre vamos a ver un solo osteocito en las lagunas que se componen de hueso. Vamos a entender. Una pregunta, ¿en estas lagunas también hay glucosaminoglicanos? ¿En las lagunas de hueso? ¿Las lagunas? Ajá, también hay glucosaminoglicanos. Sí. Todo lo que produce el osteoblasto es lo mismo, glucosaminoglicano. Ahora se quedó aquí encerrado. Bien, hasta ahí vamos muy parecido al cartílago. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Que casi inmediatamente que forma la colágena y la sustancia intercelular, esa sustancia se calcifica, le caen sales de calcio. Si lo entienden mejor, lo que cae se llama cristales de hidroxiapatita. A los osteocitos. A todo esto de acá. ¿Sí? El osteocito está metido en la laguna y formó la sustancia intercelular. A eso que formó es a lo que le caen los cristales de hidroxiapatita, o si quieren decir más económico, las sales de calcio. O sea, se calcifica la sustancia intercelular. Y aquí es la gran diferencia. El cartílago se nutría por difusión. Para eso necesitaba los proteoglicanos y necesitaba el agua. ¿Sí? El hueso no se puede nutrir por difusión porque está cayéndole sales de calcio. Entonces se volvió una cuestión pétrea, dura, calcificada, donde no puede difundir nutrientes. Para que quede claro, aquel cartílago era avascular. ¿Sí? El hueso es uno de los tejidos mejor irrigados que hay. ¿Sí? Donde hay más vasos sanguíneos, contrario a lo que uno piensa cuando mira el hueso y lo tiene en la mano, este es uno de los tejidos más irrigados, a pesar de que la matriz está calcificada. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Para que tengan una idea, cuando uno se fractura, por decir, el fémur, una fractura de fémur, uno puede coleccionar en el hematoma, o sea, donde se rompió el hueso, sale sangre. Uno puede coleccionar un hematoma que tiene 1 litro de sangre, para que tengan idea de la cantidad de sangre que está pasando por los huesos. ¿Sí estamos claros?
Aquellos con difusión, esto ya vamos a ver cómo es que se nutre. Pero de entrada, sí nos está sucediendo esto. Llego, formo mi sustancia intercelular y me cae calcio encima. Lo primero que voy a pensar es cómo voy a sobrevivir en este asunto. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Cómo voy a nutrir? La manera más elemental es lo que se llama el sistema canalicular. ¿Ya? ¿Qué es eso? Los osteocitos están muy cerca uno de otro. Se hablan de 0,2 micras, eso para que nos tengamos la idea de la cercanía que tienen. ¿Cómo? Vamos a poner que este es un osteocito, pero aquí, estando tan cerca, viene otro, y estando aquí tan cerca el otro, y otro acá. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que los citoplasmas se van a tocar, es decir, van a estar muy cerca, entonces una puntita toca a la otra puntita y así se va haciendo. Cuando pensemos que estaba aquí un osteocito y aquí le está agarrando la mano a otro y aquí le está agarrando la mano al otro. Sí, estamos viendo, aquí está, o por lo menos se están tocando las puntas de los dedos, ¿verdad? Cuando en eso les cae un chorro de calcio. ¿Sí estamos claros? Entonces quedaron calcificados, pero quedaron agarrados. ¿Sí me explico o no? Quedaron agarrados. Cuando ya les terminó de caer la tonelada de calcio que les cayó, pues nada les cuesta hacerse un poquito así, porque aquí me cayó encima, digámoslo de otra manera, como que estuviera enyesado, pues. El que yo esté enyesado no me implica hacer así el brazo, pero mi brazo está vivo, ¿sí o no? Es lo mismo aquí, quedaron agarrados, les cayó encima el calcio, pero están aquí solo con que se retraiga un poquito, se separa, pero quedó una cantidad de conductos entre ellos. Ese es el sistema canalicular del hueso. Es la primera, o digamos, la forma más primitiva en que se nutre. A través de todos esos canalículos van a difundir líquido y nutrientes. ¿De dónde van a venir? De los vasos del periosto. Ese es uno, porque el hueso tiene más vasos. La arteria nutricia, el vaso de Havers, todos esos, los de Goldman, todo eso va a ser un entretejido de vasos sanguíneos nutriendo a esto. Pero lo primero es el sistema canalicular. ¿Sí me entendieron cómo se formó? ¿Por qué es que existe ese sistema canalicular en todo el hueso? ¿Nos vamos entendiendo bien o no? ¿Sí? Vamos bien. Miremos algo más. Más o menos el 95% de los huesos crecen por algo que se llama osificación endocondral. Eso es 95% de los huesos sucede así. ¿Qué quiere decir el término osificación endocondral? Osificación quiere decir formar hueso. Si no quieren decir osificación, digan osteogénesis. Es lo mismo, es formación de hueso, está osificando. ¿Qué es esto? Endocondral, nos lo está diciendo. Usó al cartílago para transformarse en hueso. Eso quiere decir osificación endocondral. Esto, para que no nos perdamos, es más o menos el 95% de los huesos. El otro 5% son las excepciones. ¿Qué huesos no crecen por osificación endocondral? Los huesos planos del cráneo, los huesos planos de la cara, el maxilar inferior y característicamente la clavícula. Esos no crecen.
dicen así, se lo repito, los huesos planos del cráneo, los huesos planos de la cara, el maxilar inferior y la clavícula tienen otro tipo de crecimiento. A ese crecimiento de ellos se le llama osificación intramembranosa. A eso le correspondería el 5%, o sea, son muy pocos huesos. Los parietales, el frontal, para que vayan teniendo una idea. Estos crecen directamente así como lo estamos mencionando. En un área, en este caso cualquier hueso de los que hablamos, sucede este fenómeno, esto que estamos viendo. Inicialmente una célula mesenquimal o muchas células mesenquimales se empiezan a diferenciar en osteoblastos. ¿Esto dónde va a suceder? ¿Dónde va a suceder? Aquí en el periósteo, es lo que me queda más cerca. Están aquí en el periósteo y entonces pues se echa un poquito para adelante y ya se diferenció y aquí se transformó en osteoblasto. Como es en ese sitio donde está sucediendo esto, lo podemos ver así, más o menos, ahí se está empezando a formar. A esto que está sucediendo aquí, se le llama yema subperióstica. Es esto, una serie de células mesenquimales que decidieron transformarse en osteoblastos, pero ¿dónde empezaron? Aquí, abajo del periósteo, ¿sí me entienden? Por eso se le llama yema subperióstica. Aclaro, eso es una cosa, digamos, un botón donde se empieza a formar el hueso. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué pasó con lo otro? Ya una vez se hizo osteoblasto, se vino para acá. Se vino para acá. Este es un osteoblasto. Ok. Pero resulta que no se vino solo, sino que también tenemos otra célula que se le prendió. Una mesenquimal también se vino para acá, para que no nos perdamos. Una mesenquimal, la vamos a poner una forma así. Se vinieron juntas. Se vino otra célula. Si quieren, no le quieren decir célula mesenquimal, díganle que se vino una célula osteógena, una célula que va a formar hueso. Se vinieron juntos. Y además, se les vino otra célula. Una célula endotelial, para que vayamos teniendo idea. Todo esto se vino junto. Aquí hay otra célula endotelial, aquí está la osteógena y aquí está el osteoblasto. Siempre donde hay células endoteliales, están alrededor de los o de glóbulos rojos, que uno los ve, y las células endoteliales, porque al final, ¿qué es lo que van a hacer? Van a formar un vaso sanguíneo, ¿no? Esa es la idea de las células endoteliales. Entonces, si aquí hay glóbulos rojos, ahí se van a ir a poner. Pero no necesitan que haya glóbulos rojos, basta con que haya líquido. Entonces, si tenemos esta conjunción, un osteoblasto, una célula osteógena, células endoteliales y líquido, digamos aquí, a todo esto. A todo esto se le llama espícula ósea. Se lo voy a repetir si le doy vuelta. ¿Qué es una espícula ósea? La unión osteoblasto, células endoteliales, célula osteógena y un poco de líquido. Eso es
la parte más primitiva que hay de hueso, o la parte donde va a empezar a desarrollarse todo el hueso, es la espícula. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Sí estamos bien? ¿Qué es lo que está pasando acá? Al final, si esto nos está sucediendo aquí, pero también nos está sucediendo aquí, y nos está sucediendo aquí, y aquí también, pues las tales especulativas, pues eran ruedas pues, para que nos saliera más fácil, pero no necesariamente van a estar encerrados en un sitio. A lo que voy, si una espícula está aquí y otra aquí, y aquí hay otra, y aquí hay otra, aquí hay otra y otra, pues al final se van a juntar. ¿Qué dicen ustedes? Es posible, pues está uno tan cerca del otro, o aquí y aquí hay otra y aquí hay otra, al final van a ir haciendo uniones. Entonces, que una espícula se une a otra, y se une otra, y se une otra, y se une otra, y vamos teniendo un tejido. O sea, la unión de las espículas nos va a dar una estructura, digamos, como una red, ¿sí? A eso, a las uniones de espículas, la estructura que se va formando de las espículas, esto que tenemos acá, a eso se le llama trabéculas. ¿Ya? Es la unión de muchas espículas, va dando un entretejido, como un petativo de las espículas. Entonces da esta imagen. A eso es a lo que se le llama trabéculas. Y al hueso formado, por eso se le llama hueso trabecular. Otros, por la imagen visual le dicen hueso esponjoso, porque esa es más o menos la imagen que da el tal hueso trabecular. Si no quiere decir trabecular, dice hueso esponjoso. La espícula, un osteoblasto, una célula osteógena, que vino de aquí del periosto, las células endoteliales y líquido tisular, o sea, se formó una estructura compactita donde coexisten estas cuatro células. ¿Está muy bien? Las espículas se unieron, formaron trabéculas. Eso se le llama hueso trabecular o hueso esponjoso, como lo que hablamos de esto. Como para que tengan una idea, los que vieron a Barraro en el fémur, yo creo que todos lo andaban cargando y lo tocaban. Si uno se fija en la epífisis o en la cabeza del fémur, pues resulta que uno mira que tiene un montón como de oídos, ¿sí? Un montón como poroso, esa parte de arriba. Ese es el hueso trabecular. ¿Sí me explico? Sí, está claro, esa es la imagen visual que ustedes tienen, es un hueso trabecular, donde mira en ese ambiente. ¿Para qué nos sirve el hueso trabecular? ¿O qué ganamos con tener hueso trabecular? Esa respuesta también ya la saben. Sí, les vuelvo a preguntar, a ver si se acuerdan algo. ¿En qué sitios hay médula ósea? ¿Dónde? ¿Dónde hay médula ósea? El esternón también, las crestas ilíacas, ¿sí? La clavícula, los cuerpos vertebrales, estamos bien, ¿sí? Y las epífisis de los huesos largos. Yo creo que el fémur sí es un hueso largo, por lo menos eso sí podemos construir. Sí, ahí es donde está el hueso trabecular. Entonces, ¿qué tiene adentro el hueso trabecular? Médula ósea. Esa es la razón por la cual se mira así poroso. ¿Sí está claro? Por supuesto que no todo el hueso es así. El hueso es compacto.
A lo que no es hueso esponjoso ni hueso trabecular, pues se le llama hueso compacto. ¿Sí estamos claros? ¿Me están entendiendo? Sí. Miremos otra cosa. Si el hueso le sucede esto que ya dijimos, que donde empezó a formar sustancia intercelular, celular, inmediatamente se empezó a calcificar. ¿Sí? ¿Qué nos significa esto? Que el hueso no puede crecer de manera intersticial como crecía el cartílago. El crecimiento intersticial del cartílago, ¿para qué servía? Para que fuera creciendo en longitud. ¿Recuerdan eso? Esa es la idea, de que vaya creciendo en longitud. Y a eso se le llama crecimiento intersticial del cartílago. ¿Cómo lo va a lograr hacer el hueso? Si inmediatamente que forma su sustancia intercelular, que le permitiría irse expandiendo, resulta que en ese momento le cae el calcio. Entonces no puede crecer intersticialmente. ¿Sí está claro? ¿Sí me entienden? ¿Por qué es que no puede crecer así? Pero obviamente el hueso crece en grosor. ¿Sí está claro? Ya. Entonces, ¿qué me indica esto? Que esto que dijimos que pasó aquí va a volver a suceder y va a caer otra capa encima, y va a caer otra capa encima, y va a caer otra capa encima. Entonces, el hueso solo puede crecer por aposición. Solo por aposición. No puede crecer de manera intersticial. ¿Sí? Esa es una diferencia fundamental. La sustancia intercelular se calcifica y no puede crecer en forma intersticial. ¿Vamos claros? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos todos bien? Ahora miremos esta cosa. Pues. Entonces, ¿cómo crece el hueso? Porque si no, todos mediríamos 50 centímetros, que es lo que uno mide cuando nace. Correcto. ¿Cómo es que crece entonces el hueso? Eso lo vamos a ver más adelante, más detallado. Pero supongamos que este es un hueso. En la epífisis existe algo que se llama placa epifisiaria. Esto está aquí, en la epífisis, se llama placa epifisiaria. ¿Y de qué está hecha la tal placa epifisiaria? De cartílago. Entonces, el cartílago, esa, que se llama placa porque es bien delgadita, aunque tiene cuatro compartimentos, es así como va a ir creciendo el hueso en longitud. ¿Sí me explico? A través de esa placa, el cartílago empuja y va empujando para que el hueso crezca en longitud. ¿Sí está claro el asunto? Ahí es claro cómo es que podemos crecer. Entonces, para hoy, está claro cuáles son las características del hueso, cómo crece, qué es la tal yema perióstica, la espícula, la trabeca, el hueso trabecular y el hueso compacto. Ya vamos a ver cómo se llena la parte del hueso compacto, eso va a ser otra más. Ahorita, ¿está claro hasta dónde llegamos hoy? ¿Sí me están entendiendo? Ahí vamos a dejar un